Coordinador de guardia, buenas tardes. Aquí en la ambulancia estoy para allá. Tengo el helicóptero por mi canal. El 112 es importante porque un ciudadano tiene un único punto donde acceder a todo, ¿no? Y eso es fundamental, sobre todo en una emergencia donde el tiempo de respuesta corre en contra o corre a favor. Entonces es importante tener un nexo en común. La sala operativa, por su manera de trabajar, tiene muy integrado el cómo responder a cualquier situación que sea extraordinaria. ¡Fuera! Tenemos suficiente experiencia en muchos tipos de emergencias. Creo que se ha evolucionado muchísimo en estos años que lleva el SECOS 112 trabajando. ¿Qué pasa con el médico coordinador? Un momento. Damos conocimiento a Policía Local y a Guardia Civil. Yo paseaba por aquí y nos encontramos con el accidente. Acababa de pasar el accidente. Mi hermano tenía que coger la guagua y yo vi un chico joven. A mí se me parecía todo a mi hermano, todo, con la cabeza agacha. Yo digo, ya me quedé sin mi hermano. El servicio tenía un recorrido de tan solo un mes y medio, y quizás nos cogió de sorpresa a todos. Era la primera vez. Habíamos inaugurado el centro el 30 de mayo, apenas 40 días antes de ocurrir el accidente, y fue la prueba de fuego que requirió el centro para su madurez. Todo comienza como un día normal, como cualquier otro día de semana. En ese momento yo ostentaba la categoría profesional de técnico de coordinación y de manera sorpresiva comienzan a entrar una importante avalancha de llamadas, innumerables. Llegamos al final a contabilizar casi un centenar de llamadas en las cuales los ciudadanos, los testigos, nos manifestaban de que había tenido lugar un accidente de tráfico grave. Ya de por sí la mayoría de los alertantes nos decían que era un accidente grave en el cual había implicado un camión de alto tonelaje y una guagua de la compañía discrecional TICSA en la autopista del sur. Ese día estábamos por allí, yo no estaba de guardia, pero estaba en las oficinas. Cuando se recibió la llamada había mucha confusión y el jefe de sala de turno decidió que acudiera al lugar para una coordinación en el lugar de los recursos de emergencia que había y además aportar información a la sala, servir de enlace de la sala en el lugar. Aquella fue la primera vez que el centro coordinador, en la sala operativa de Santa Cruz de Tenerife, destacaban al lugar de un incidente a personal propio de la sala operativa con la intención de coordinar las tareas que se estaban llevando a cabo en el lugar de los hechos. Éramos un servicio nuevo, novedoso, que veníamos a aportar, a sumar a todos los intervinientes ya en las emergencias y en aquel aspecto que posiblemente hubiera sido menos tratado entonces, que era la coordinación de recursos. Nos hablan de un camión que permanecía estacionado en el arcén de la autopista, un obstáculo para esa guagua de TICSA. Recordemos que era una guagua articulada de grandes dimensiones que venía desde Adeje y que por razones que se desconocían en ese momento colisionaba frontolateralmente con el camión que estaba estacionando. Los datos que nos aportan los bomberos es que la guagua prácticamente ha quedado seccionada a la mitad y que todos los ocupantes de la guagua del lado derecho habían resultado heridos de gravedad, si no fallecidos.
Me quedé en shock. No me pude mover, yo no pude hacer nada. Yo veía a ese chico joven y decía, es mi hermano, es mi hermano. Cuando llegamos a casa, mi hermano había llamado. Se me ha escapado la guagua y me voy en la 110. Por eso supimos que no era mi hermano. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención era la cantidad de paisanos, de trabajadores del polígono que estaban prestándole los primeros auxilios a los heridos que estaban en el lugar de los hechos. No existía, como en la actualidad existían, esos cordones de delimitación en cuanto a esa zona cero, que era propiamente dicho el accidente, y la separación que debe haber con los particulares. Lo más que nos impresionó fue la cantidad tremenda que había de heridos, de recursos en el lugar, la confusión que hubo en el momento, y todo ello requirió de una coordinación in situ con la sala operativa. Empezó a venir gente, empezó a venir los servicios de emergencia. La gente salía con sábanas, que no sé de dónde salía la gente, porque hubo un montón de gente. Los sanitarios enseguida vinieron, no tardaron, para mí no tardaron. El helicóptero tampoco tardó. Fue todo muy rápido. Fue espantoso, pero muy rápido. Se activa lo que en la actualidad es el Servicio de Urgencias Canario, que en ese momento era el 061, que desplaza al lugar un importante contingente de ambulancias, así como por primera vez se activan 2 helicópteros medicalizados, uno con base en Tenerife y otro en Gran Canaria. En aquel entonces se activaron a la Guardia Civil, al Servicio de Urgencias Canario, se activó a la Cruz Roja, a policías locales de diferentes municipios, a bomberos voluntarios. Fueron los recursos que fueron movilizados desde la sala operativa. Emergencias, dígame. Sí, muy buenas tardes. Bien, ambulancia, yendo para allá. En estos casos, habitualmente en accidentes de múltiples víctimas, en accidentes, digamos, emergencias complejas, se comienza con la activación de los diferentes servicios. Se activa el Servicio de Urgencias Canario, junto con dotaciones de la Policía Nacional y los medios habituales de la Guardia Civil, tanto de tráfico como de seguridad ciudadana, así como ambulancias de Cruz Roja Española y de diferentes empresas del ámbito privado de la sanidad. Yo llegaba a describirle aquello como un pequeño accidente aéreo, muy concentrado en un punto concreto, con un caos, un orden dentro de un caos dentro de un orden. Estaba todo perfectamente organizado, y ahí ya esa parte importante que se puso en valor del centro coordinador en esa capacidad de coordinar y gestionar la emergencia, pero tengo que reconocer de que, a pesar de la experiencia que ya traía en el ámbito de la seguridad y las emergencias, es uno de los recuerdos que tengo más presente por lo impactante de las imágenes allí vividas. Estaba un día soleado, un domingo, y de repente aquello fue llover. Yo acudí a Santa Cruz desde la zona sur donde vivo, donde soy, y en principio no pude llegar a la sala, solo pude llegar hasta el recinto ferial, donde pues me quedé al final allí y colaboré con el dispositivo desde esa zona. Había toda una riada de barro, de lodo, de piedras. Aquello era un completo río de lodo y yo, que aún yendo con un 4x4 era impenetrable. A raíz que iba lloviendo, pues se iba inundando
la zona baja ya de Bravo Murillo. En principio nos quedamos sin luz, nos quedamos sin comunicaciones, los grupos electrónicos dejaron de funcionar y estuvimos casi toda la noche sin luz. En cuanto que llegué a este lugar, pues informé a mi responsable. Le dije además que estaba en ese momento acompañado con un agente de la policía local que también acudía a su servicio para refuerzo y que, dada la urgencia, el acúmulo de coches que no podían pasar, las personas que ya estaban incluso fuera de sus vehículos, pues ver la posibilidad de poder abrir el recinto ferial para que por lo menos fuera un refugio con la lluvia que estaba cayendo en ese momento y quitarlos de una zona de riesgo que era la carretera, que era inviable, ¿no? Se abrieron las puertas de esta parte baja del recinto ferial, ¿no? Ese fue el primer albergue que se realizó para estas riadas, ¿no? Y ahí empezamos a hacer acopio de personas. Las personas llegaban muy nerviosas porque nadie se esperaba que esto fuera de un acontecimiento tan grande, ¿no? Lo principal y lo más, yo creo que frustrante y que las personas pues les generaba mucho nerviosismo era la falta de información. Había muchas personas que estaban desplazadas de su domicilio, que no tenían noticias de si sus familiares les había ocurrido o no algo. La telefonía no funcionaba. El tema de las comunicaciones, aunque cayeran, toda la gestión, todas las llamadas empezaron a recibirse en Las Palmas. El 112, el centro, está preparado de tal manera que una sala puede asumir toda la gestión de la otra. La primera logística que se hizo fue dotar al recinto ferial como un albergue en sí, pues de mantas, de enseres que le hiciera más cómodo la estancia a las personas que estaban en él. También se dotó de un servicio médico importante por parte del Servicio de Urgencias Canario. Desplazaron médicos porque había muchas personas que ya eran mayores con patologías de base. Habían pues gente con niños, gente también muy nerviosa. Se hizo acopio también de alimentos, también acopio de agua. Era complicado porque Santa Cruz estaba inmerso en un caos. Y bueno, al final colaboramos todos, ¿no? Todos, desde nuestro ámbito, desde el que sea. Al final ahí no habían ni logos diferentes, ni uniformes diferentes, todos éramos uno y eso es a destacarse. Esto dio una oportunidad para poner a prueba nuestros recursos, para contemplar más seriamente un riesgo que hasta ese momento no estaba tan contemplado. La formación que tenemos y la formación continua y con simulacros que hacemos día a día, pues uno se va preparando para todas las situaciones que nos puedan sobrevenir. Durante la tormenta Delta yo era gestor operativo de la sala del SECOES 112. Se conocía la situación desde un cierto tiempo atrás, el centro coordinador se había estado preparando para ello. Nosotros empezamos a trabajar desde varias horas antes en esa serie de chequeos que hay que hacer para comprobar que nuestras comunicaciones, tanto radiofónicas como telefónicas, y la parte eléctrica y todo lo que es el entramado de la red informática que nos sostiene, está funcional y no va a sufrir ninguna incidencia durante el evento. Pues la verdad es que estaba en casa y ya sabían las noticias y demás. No esperé ni que me llamaran.
Salí corriendo hacia la sala y ya cuando me presenté allí, aquello era un caos de gente, el aluvión de llamadas, no sé si fueron más de 13.000 llamadas. Nosotros estábamos viendo que había muchos incidentes donde habían riesgos para las personas que pudieran estar implicados en ellos. Además, desde la sala estábamos viendo que el alrededor del edificio estaba viéndose sometido pues, a un embate de viento importante. Era que si planchas volando, en los campos pues árboles caídos, carreteras cortadas. Al caer la sala de Tenerife ya salta todo automáticamente a la provincia de Las Palmas, entonces asumimos nosotros todas las llamadas. Cuando las llamadas entraban indistintamente de Las Palmas, de Tenerife, y si no hubiese sido por la comunicación que mantuve con Juan Luis, que mantuvimos con él en todo momento, pues hubiese sido complicado. Evidentemente nuestro objetivo era conseguir que no hubiese ninguna incidencia que nos afectase y que nos pudiese demorar en la respuesta. Si no hubiese sido por el Centro Coordinador de Emergencias, el 112, hubiese sido todo más traumático. Allí estaba el centro de todo, la neuralgia de todo, es decir, desde allí partía todo. Trasladar la tranquilidad es muy difícil. Hay que transmitir que se está dando la respuesta, que la respuesta va a ser lo más rápida posible, que los recursos van a ir y que se le va a prestar la ayuda. La mayor parte de los intervinientes se integran en la sala operativa. Nosotros tenemos enlaces de los bomberos del consorcio de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canarios trabaja con nosotros, los enlaces de los cuerpos de seguridad habitualmente trabajan en la sala operativa. Entonces eso nos da un plus de coordinación en cuanto a la respuesta, porque antes de comunicarle el servicio a un coche de policía, a un coche de bomberos, a una ambulancia, previamente se ha hablado con el técnico que está allí en la sala con nosotros, que ha visto el incidente. Muchísimas veces es el propio técnico quien valora la llamada y quien valora la situación, con lo cual la respuesta no solamente es coordinada, sino es lo más adecuado a cada situación y a la disponibilidad de los recursos que en ese momento estén prestando servicio. Hay que tener mucha empatía con el alertante porque nosotros no estamos en el lugar, ellos están desesperados y la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, y un poco tienes que transmitirle esa tranquilidad, aunque en ese momento tú no sepas cómo está la cosa afuera, pero transmitirle que está todo, se está haciendo todo lo posible, lo humanamente posible, y que todos los recursos están siendo coordinados, que mientras esa persona está hablando conmigo, ya los recursos ya están en marcha. Las primeras noticias cuando ya iba en el coche oficial hacia arriba era que parece ser que un microbús con una serie de personas que no eran de nuestro país, que eran de Noruega, venían de hacer senderismo y se disponían, bajando esa carretera, venían de cazadores y se disponían pues ir a la Plaza de la Candelaria pues a tomar algo, un café y hacer un recorrido histórico, porque incluso creo que habían quedado con el cronista oficial para hacer una marcha por el casco histórico. Ese día estaba trabajando en sala, entró la alerta, a medida que iba pasando el tiempo vimos que la gravedad del incidente era mayor, entonces decidimos desplazarnos al lugar. Cuando nos dijeron que había múltiples víctimas, nos mandaron para la zona. A nuestra llegada ya habían varios recursos trabajando en el lugar, entre los cuales se encontraban ambulancias, se encontraban helicópteros, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía local, bomberos y protección civil. La imagen era dantesca. Nos encontramos un vehículo, que en este caso era un microbús, que había impactado contra la carretera, era una posición lateralizada, y nos dimos cuenta que además su interior ya estaba desarmado. Este caso había sido por las propias víctimas al impactar contra los sillones. Y cuando llegamos vimos ya el furgón accidentado, ya habían evacuado a prácticamente todos los heridos hacia zona segura, a zona de triaje. Y el fallecido estaba en la vía, cubierto, custodiado por la policía. Nuestra primera imagen era saber qué estaba, cómo estaba sucediendo y en qué podíamos ayudar. Recopilar la máxima información posible en ese momento para transmitirla al centro coordinador. Y a partir de ahí, pues bueno, que tomasen decisiones, si fuese necesario más recursos, menos recursos, en fin. El generar una infraestructura lo más ideal, rápida y eficaz para poder trasladar a todos los pacientes.
Cuando yo llegué arriba, fueron dos imágenes que me impactaron. Primero, la imagen del microbús virado al revés y viendo esas curvas. No sabía cómo se había sucedido el tema, así que me había volcado. Y luego el yo llegar y a escaso, ya te digo, 20 minutos, encontrarme ya una cantidad ingente de personal de seguridad y emergencia que me sorprendió porque ya había una coordinación total y estaban ya atendiendo a heridos que estaban caminando pues con sangre y demás, y atendiendo a todas las personas que estaban allí padeciendo lo que había ocurrido. Me impactó el cristal, el parabrisas del vehículo de la guagua, que estaba completamente lleno de impactos de golpes que se habían dado los propios turistas al golpearse contra el mismo, ¿no? Estaba completamente dañado y se veía claramente cada impacto, ¿no? Y las manchas de sangre en este caso, ¿no? La complejidad del relieve, no solamente de la estrechez de la carretera, sino la pendiente pronunciada que existía y esa doble curva que hay de bajada, el solo hecho de ver el accidente te hacía pensar mil formas de la que podía haber sucedido. Precisamente la ubicación del accidente, la complicación de concentrar tantas ambulancias y tantos recursos de bomberos, de policía en un lugar tan complicado, tan estrecho, dificultó un poco la evacuación, pero bueno, la verdad que se organizaron muy bien y consiguieron establecer un pasillo de evacuación hasta la zona donde estaban las ambulancias y los helicópteros y se estableció ya la zona de triaje y entonces empezó a fluir ya bien el trabajo. La verdad yo me sentí muy orgulloso porque había una cantidad, yo no te atrevería a decir el número, pero había una cantidad ingente de personas y todas trabajando como hormiguitas coordinadas, que la verdad que yo me quedé no solamente sorprendido, sino que en este accidente pude palpar el verdadero potencial de nuestros servicios de seguridad y emergencia que tenemos en Canarias. El tipo de incidente donde un transporte público tenía un accidente con tantos pasajeros era la primera vez que se daba. Entonces para nosotros era algo novedoso por desgracia, que implicaba a su vez el adaptarnos a la situación. Una coordinación total desde la Protección Civil de Ingenio, Policía Local, el 112 estuvieron sobre la marcha, se tomaron el mando de la situación, establecieron el punto de encuentro de todos los servicios para coordinar acciones y se habilitó, pues, en medio de un terreno rústico se habilitaron 2 helipuertos para que los 2 helicópteros llegaran y transportaran pues, los heridos al hospital insular. En ese momento lo realizas, lo trabajas, no te concentras tanto en querer hacerlo bien o mal, sino en hacerlo, o sea, en proyectar toda la información que sabes que es valiosa a la sala operativa, que les es valiosa para seguir aportando pues, más recursos en el caso necesario, tomar decisiones desde la parte de la dirección y eso lo piensas luego después, lo sopesas y sí, creo que me quedé sorprendido también de ver que la capacidad de respuesta que tenemos en Canarias para tratar este tipo de emergencias. A nivel formativo, digamos que vas creando protocolos de cómo actuar ante este tipo de situaciones. Se te dice que hay que hacer un triaje, se te dice que vas a encontrar diferentes tipos de situaciones y cómo debes actuar. Por mucho que lo practiques y por mucho que realmente intentes hacerte la idea, hasta que no te enfrentas a ella, cara a cara con esa realidad, es complicado saber cómo lo vas a poder asumir. Lo intentas hacer lo más profesional posible, lo más frío y calculador, porque la toma de decisiones es importante para poder realizar una buena labor. A nivel personal después ya es otro cantar. Las primeras llamadas que se reciben en la sala operativa del SECO 112 están relacionadas de diferentes formas. Una hablaban de una fuerte explosión en el núcleo urbano de Los Cristianos y otra con un posible derrumbe o colapso de un edificio de viviendas que no se sabía el número exactamente de planta o altura. Fue una
cosa que uno no va a olvidar nunca. Recibimos una señal de la selectiva, una señal acústica que tenemos que el 112 nos manda cuando hay un servicio. Y recuerdo la frase, nunca se me olvidará, que dijo palabras textuales: derrumbe de un edificio en la zona de los cristianos. Y llamé a la sala y confirmé y dice, están entrando, el gestor de la sala me comunica y dice, están entrando muchísimas, pero muchísimas llamadas de gente que dice que se ha caído un edificio. ¿Qué es esto? Cristianos ha explotado algo. ¡Yo! Se cayó el edificio, ole. Madre mía, ¿qué pasó aquí? Se cayó ahí lo del chino, pues explotó. Era una información contradictoria. Hablaban de que era la caída de un edificio donde sus locales eran un supermercado. Posteriormente hablaban de una entidad bancaria. Después hablaban de una explosión y un fuerte olor a gas que después se verificó, una vez que estaban los recursos, que ese gas pues era las botellas de las propias viviendas. Y desde la sala pues lo primero que intentas es averiguar exactamente lo que sucede y de nuestra mano pues cortar el suministro eléctrico de toda esta zona, contactar con los recursos externos que no solo son los bomberos, la policía y demás, sino también en ese caso eran las entidades eléctricas. Los primeros recursos en llegar al lugar son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Servicio de Urgencias Canarias y las policías locales limítrofes del municipio. Cuando llegan al lugar nos informan ya del derrumbe de un edificio en el cual se empieza a acordonar la zona junto con colaboración con la policía local del municipio y a realizar las primeras evacuaciones. Una vez que se empiezan a realizar esas evacuaciones y empiezan a llegar los primeros recursos sanitarios al lugar, empezamos a ver la magnitud de lo que es el incidente y la colaboración de los bomberos. Cuando llegamos abajo no veíamos nada, sabíamos que había algo gordo porque lo que era desde el comienzo de la calle donde está la altura de la gasolina de los cristianos no podíamos prácticamente ni para entrar a la calle ni ver de la cantidad de polvo en suspensión que había. Fuimos muy rápidos en llegar, la verdad, tardamos, calculo yo, que 8 minutos, 7, 8 minutos. Pero sí recuerdo que ya estaba muy bien señalizado por parte de las fuerzas de orden, la policía local y creo que también recordar mucha dotación de la Policía Nacional. Nos tenían la calle ya preparada para entrar. Yo tuve la suerte de que tenía a Antonio delante de mí, él había movido todos los medios que posibles y quizás mi parte fue más mantener esa coordinación e incluso atender el ofrecimiento de incluso personas particulares que se ofrecían con excavadoras o con cualquier material a venir a buscar a estas personas. Yo particularmente lo más que sentí fue impotencia porque sabía o pensaba que el servicio se nos iba a hacer muy grande. Es que en este tipo de servicios hay tanto que hacer en tan poco tiempo, porque la vida está claro que lo primordial es el rescate de las personas que están atrapadas. Y lo que pensábamos era que esa nube de polvo se fuera lo antes posible para intentar acceder y rescatar a las personas, al mayor número de personas que pudiésemos hacer. Empezamos a callar a la gente, a todos los que habían, y empezamos a intentar oír personas y afortunadamente eso funcionó. Empezamos a oír a una señora que estaba en un balcón en la fachada, que se le rescató con una autoescalera. Empezamos a oír a otra señora que debajo de los escombros también oíamos pidiendo auxilio. Nos costó bastante, pero se logró dar con ella. Y una cosa muy paradójica que me llamó y me quedó muy grabado fue cuando ya pensábamos que no oíamos a más nadie y oíamos como en la parte baja muy tenue un chico pidiendo auxilio. Pues ese chico estaba en el sótano de la joyería y se le había venido parte de eso encima, pero con muy buena suerte también pudimos sacarlo. No es por llevar más medios que va a trabajar mejor. Hay que llevar siempre lo más eficaz. No la cantidad, sino la calidad de medios. Porque a veces se molestan. Si me hacen falta 5 ambulancias, son 5 ambulancias, no 10.
porque se van a molestar siempre en la salida, en la entrada. Lo mismo que hace con el personal. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, los bomberos, que vinieron incluso de otras islas a ayudar, necesitan un relevo. A pesar de que incluso ellos mismos en ese momento posiblemente no quieran dejar de trabajar, porque el nivel de estrés que tienen es tan alto, que lo que quieren es trabajar, necesitan por su salud descansar. Los primeros momentos estás actuando, estás intentando salvar vidas, porque nuestra filosofía o nuestro objetivo es salvar las mayores vidas posibles. Ya cuando, pues, por desgracia llegan los fallecidos, es cuando emocionalmente te empieza a afectar. Lo intentamos, nos desvivimos, y sobre todo la UME y bomberos, sobre todo el Consorcio de Bomberos de Tenerife, los profesionales que estuvieron aquí se desvivieron hasta la última piedra del edificio. Hicimos todo lo que pudimos y más, y que ya te digo que no faltó por nuestra parte nada que no se diera. El dolor está ahí, y por muy buen psicólogo que sea, por mucho que intervenga, el daño emocional está ahí. La gente me pregunta, ¿cómo se puede decirle a una madre que ha perdido a su hijo para que no sufra? No se puede, ¿vale? Lo que hacen los psicólogos en ese momento es el apoyo. Estar allí, acompañar, ayudar a expresar sus sentimientos, a normalizar esos sentimientos. Los intervinientes tenemos otras herramientas que nos da la formación. Cuando un interviniente se forma en intervención en crisis, sabe lo que le puede pasar, y solo el conocimiento, saber cuáles son esos sentimientos y normalizarlos, te prepara para ello. Darle las gracias a todos los profesionales que estuvieron esos días colaborando aquí. Porque quieras que no, cada uno de nosotros, de los 200 profesionales que estuvimos aquí, nos llevamos un recuerdo de este edificio. Y yo me llevo el de la alegría y de sentirme orgulloso de los equipos de emergencia que tenemos en Canarias. Yo creo que cada profesional va a utilizar una técnica completamente diferente. En mi caso, lo que suelo hacer es, ya los días de libranza, intentas analizar aquellos momentos en los cuales te puede afectar personalmente lo que has vivido, ¿no? El día que se originó el incendio yo no me encontraba trabajando en sala, pero sí estaba pues en el municipio de Aruca, desde donde se veía pues una gran columna de humo. Yo estaba trabajando en la sala operativa y lo recuerdo con bastante angustia. Empezaron a entrar un montón de llamadas indicando que había un incendio, que se veía mucho humo en la zona de la cumbre y demás. Y aparte de eso, por la localización, quedaba cerca de la casa de mis padres. Entonces, pues con más angustia todavía. Una vez que yo me enteré que se trataba de un incendio, pues enseguida llamé al 112 para ponerme disponible. Mi trabajo en ese momento consistía en avisar a los diferentes medios, a los bomberos que tuvieran la base más cercana a la zona, medio ambiente, protección civil, medios aéreos. Sobre las 3:30, la sala 112 nos alerta de un incendio en la zona de Valle Seco. Se crea un pequeño primer PMA, por decirlo de alguna forma, en el cual hay compañeros de medio ambiente, compañeros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ahí ya se ve en la zona de barranco, difícil acceso, y que aquello se estaba complicando por momentos. ¡Fuera! Ese día la sensación que tenía pues era sentimientos de impotencia, un poco de angustia, porque se trataba de un incendio con mucho potencial, que además avanzaba con gran rapidez, no solo dentro del municipio de Valle Seco, sino que también afectó a varios municipios de la isla.
La cuestión de este incendio fue la velocidad con la que caminaba. Sobre todo sus inicios hasta la llegada a Tejeda fue muy explosivo. En menos de una hora estaba ya prácticamente en la cumbre. Caminaba con una potencia y una virulencia que hasta el propio PMA que se iba estableciendo tuvimos que moverlo 2 o 3 veces hasta que al final llegamos a establecerlo en Valle Seco, en el campo de fútbol. Tuvo mucha potencia, Vamos ahí arriba, vamos allá a evacuar gente. Mi familia fue desalojada al día siguiente por la mañana y hubo desalojos desde esa misma tarde-noche, porque estaba en una zona de interfaz muy cerca de casas y hubo que desalojar varias poblaciones. Y claro, estas personas pues con la incertidumbre que conlleva el no saber si cuando iban a volver pues se encontrarían sus casas y sus animales incluso pues arrasados por las llamas. Mi mamá y todos también, no te preocupes que aquí estamos todos, que todos estamos bien aquí. Los primeros momentos la verdad que fueron bastante intensos. Hubo que desplegar a muchísima gente, cada servicio tuvo que activar todos sus recursos, ¿vale? Porque veíamos que había mucho potencial. En las primeras horas el servicio caminó bastante y además iba para zonas pobladas directamente. Pues ya no solamente era extinción, sino era más realmente evacuación de zonas. Y todos los servicios tuvimos que hacer un esfuerzo brutal para coordinarnos y que las personas, en un primer momento, las que no estaban afectadas, pero iban en camino, se fueran preparando, porque claro, es bastante traumático tener que decirle a una población, a una familia, oye, vete de tu casa. No paraba, no había un momento para coger un poquito de fruto seco, agua. Venga, señores, ¿dónde nos mandan? Hemos terminado la función aquí y siempre había algo que hacer, siempre tenías una función que realizar. ¡No se metan ahí, señores! Una de las cosas que recuerdo, ya el domingo por la mañana, recibimos otra indicación que era unirnos a bomberos de Las Palmas y el personal de medio ambiente para crear un tren bastante potente e intentar cortarle la llegada a la zona de Tamadaba, y nos lo explicaron así. La verdad que cuando nos enteramos, dijimos, ostras, ya tiene que estar la cosa complicada, ¿no? ¿Y qué previsión hay por la distancia que había? Entonces nos posicionaron en esa zona y la verdad que verte de allí, y bomberos de Las Palmas, bomberos de Fuerteventura, personal de medio ambiente, nosotros nos posicionamos, establecimos la estrategia, todo el mundo lo teníamos claro, pero tal era la potencia que tuvimos que retirarnos, vamos, prácticamente a correr, vamos. ¡A los coches! ¡Al coche! ¡Vámonos! Creo que la labor que se hace desde el SECOE es bastante buena. Es verdad que es la parte no visible de la emergencia, pero no por ello la menos importante, ya que de nuestra sala pues se coordinan todos los recursos. Ya no solo los recursos de la isla, sino recursos que venían de otras islas en apoyo a colaborar en el incendio. En general, todos los canarios se volcaron, fueron muy solidarios. Muchos ofrecían mantas, ofrecían comida, ofrecían incluso locales, albergues que ellos tenían y que ponían a su disposición pues, de la gente que había tenido que abandonar sus casas. Somos un equipo, tú puedes ir de amarillo, de verde, de azul, de rojo, de naranja, da igual. En ese momento no te das cuenta, pero cuando ya había momentos que te sentabas y descansabas, decías, madre mía, que es que estamos aquí, 40 y pico personas, ¿qué necesitas? ¿A dónde voy? Tengo vehículos en la zona. Eso era muy bonito. Después la respuesta de la ciudadanía, mira, los vellos de punta, todos. En la sala también había un ambiente pues, de solidaridad. Los compañeros se prestaban a trabajar fuera de sus horarios, incluso aquellos que estaban pues, de permiso, de vacaciones, llamaban para ponerse a la disponibilidad de la empresa, ya que ante un incidente de esta envergadura es súper importante que todo el mundo pues, ponga su granito de arena. La sala ha ido creciendo cada vez más y ya cuando entran incidentes de este tipo, pues ya se gestionan de otra manera, con más rapidez.
Somos un servicio absolutamente implantado en la sociedad, somos esenciales y la mejoría en cuanto a comunicaciones, recursos, coordinación, hemos mejorado muchísimo. Tener un nexo en común de cualquier servicio en un solo punto y que el ciudadano con una simple llamada gratuita, con cobertura en cualquier lugar, con una atención en muchos idiomas además, es fundamental. El personal del 112 no solamente está motivado, le gusta mucho lo que hace, disfruta de su trabajo. Entonces eso nos permite que a la hora de prestar el servicio se haga con más calidad, que la respuesta sea más eficaz y que la gente además lo haga con ese plus de calidad y con ese plus de saber que está prestando un servicio y que además ese servicio está bien valorado por la ciudadanía.